experto en tributario es un tema, ¿no? Porque no tenemos paz. Hace décadas que venimos modificando el plexo normativo, para acá, para allá, arrancamos para un lado, pegamos la vuelta, viste, arrancamos para el otro, cuando estamos llegando, pegamos la vuelta de nuevo, nos quedamos en el medio, subimos, bajamos, derogamos, viste, ponemos, creamos impuestos, derogamos impuestos. Bueno, Ricardo, buenas tardes, Nacho Riverol saluda, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Nacho? Bueno, un gusto hablar contigo. Por ¿Cómo favor. andás? Bien, gracias por la atención. Bueno, yo decía, cuando la cosa está muy desordenada, tenemos alto déficit, alta inflación, despelote, 75, es un lío. Cuando la cosa comienza a ordenarse, al menos en la macro, por ahí lo tenés más fácil por un lado, pero lo tenés más difícil por otro. Hoy, ¿cómo es el trabajo de alguien que aconseja a clientes públicos y privados en materia tributaria, Ricardo? Contanos, si podés, digamos. Sí, obvio. Mira, el tema sigue teniendo la complejidad de siempre. Este, Cambiaron algunas cosas en 2024 con el blanqueo, donde algunos contribuyentes pudieron ingresar a un régimen especial del impuesto sobre los bienes personales, mediante los cuales, pagando este impuesto 5 años por adelantado, tenían una reducción de alícuota. Y durante 5 años no pagaban más. Bueno, esto, los contribuyentes de mayor patrimonio se acogieron al régimen. ¿Por qué? Porque si bien implicaba una erogación anticipada al tener que pagar 5 años por anticipado, también implica que los incrementos patrimoniales que se producen por las inversiones que estos contribuyentes tienen a lo largo de los próximos 5 años no van a pagar bienes personales. Con lo cual, el mayor pago por anticipar el impuesto se ve compensado suficientemente con no pagar impuestos durante 5 años sobre los incrementos patrimoniales que vayan obteniendo, que los van a tener porque normalmente estos incrementos patrimoniales son el producto de sus propias inversiones. Así que en este punto tuvimos una simplificación. En el resto de los tributos sí se han eliminado algunos tributos, como por ejemplo en el caso el impuesto a la transferencia de inmuebles, se han eliminado algunos productos, pero seguimos teniendo problemas con dos tributos esenciales, que son el impuesto sobre los ingresos brutos y las tasas municipales. Oh, sí, eso vos me lo marcaste, el tema provincial, ¿no? ¿Qué hacen los gobernadores y los intendentes con sus tasas, contribuciones, etcétera, ¿no? Me parece que ahí hay mucho por ordenar, ¿no? Pero mira, te voy a dar alguna idea. La provincia de Misiones le debe a los contribuyentes alrededor de 400.000 millones de pesos. ¿En qué concepto? Que representan más o menos que la provincia, para devolver ese dinero, la provincia de Misiones tendría que dejar de recaudar durante 3 años y todo lo que recauda se lo devuelve a los clientes, a los contribuyentes. La cosa que no va a ocurrir. Bien, conclusión, ¿qué está pasando en el país? Bueno, hay muchas empresas que no venden más a Misiones le cayeron los contribuyentes en un 30%. Y por otro lado, los que venden a Misiones venden más caro, con lo cual se están perjudicando los misioneros. Claro, ¿Está claro? Porque si yo tuviese que vender a Misiones y vender a Misiones me genera un saldo a favor, ¿qué tengo que hacer yo? Si quiero seguir atendiendo a mis clientes de Misiones, le tengo que aumentar el precio. ¿Sí? Bien. Bueno, toma en cuenta esto. Y ahí no tomaste no tomaste una de las gobernaciones más grandes, ¿no? Tomaste una promedio por ahí. Sí. Bueno, Misiones es la cuarta provincia es la tercer provincia que más dinero le debe a los contribuyentes. Es la tercer provincia que más dinero le debe a los contribuyentes. ¿Sí?
¿Cuál es la provincia que más dinero le debe a los contribuyentes? A ver, Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. mira. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mira, no tengo el dato al 30 de junio, pero estimo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le debe estar, por los datos que tengo de meses anteriores, le debe estar debiendo a la Ciudad Autónoma, a los contribuyentes, más o menos 700.000 millones de pesos. Y en el último presupuesto aprobó que va a devolver 40.000 millones por año, con lo cual va a estar 35 años para devolver este saldo. Menos mal que ordenamos, ¿no? Menos mal que ordenamos. Bueno. Ahora, me río con los números que me da. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es terrible. ¿Por qué se generó esta deuda? ¿Qué distorsión genera esto? Bien, te cuento que todas las provincias tienen una deuda mayor a 1.500 billones de pesos, ¿sí?, con los contribuyentes. Otra provincia que tiene una deuda muy importante con los contribuyentes es Mendoza. Es la cuarta provincia con mayor deuda. Y ya te metiste en una provincia grande, ¿no? Con mucha... Sí. Claro, con un Y periodo la importante. quinta provincia que mayor deuda tiene es Santa Fe. Otra grande, claro. Y la sexta, Tucumán. Te lo digo porque me acuerdo de memoria, ¿no? O sea, no tengo el dato preciso ahora. Pero esto genera un gran problema un gran problema. Por eso cuando veo a los 24 gobernadores que se juntan con el presidente porque no les pasa los ATN, y yo digo, los ATN que no le pasa al gobierno se lo están sacando a los contribuyentes mediante un régimen de retenciones y de percepciones totalmente arbitrario. Se lo sacan a los contribuyentes. Acá lo que están pagando la situación son los contribuyentes. Ahora, por tu experiencia, ¿no? ¿Cómo normalizás esto? Bueno, mira, hay una posibilidad. Nosotros, con un grupo de colegas, presentamos en el año 2021 un proyecto de armonización del impuesto sobre los ingresos brutos, que fue aprobado por la CEPAL. Fue entregado al Ministerio de Economía del primer ministro de Economía que tuvo Alberto Fernández, y fue entregado y el Ministerio de Economía lo aprobó. Ahí tienen un proyecto que, ese proyecto que hace que no se generen más saldos a favor de acá para adelante. Pero nos queda devolver todo este dinero. Y todo este dinero, la única manera de devolverlo es hacer un bono. Claro. Y pagarlo. Pero primero ordenar sus cuentas provinciales, ¿no? Esto acá no hay ninguna duda que, mira, el tema de ingreso bruto tiene dos posibilidades de solución. La primera, esencial, única y urgente, es armonizar. Hay que armonizar el impuesto para que no se generen estos saldos a favor que todos los meses aumenta. Acá hay que armonizar. Las provincias se tienen que reunir, ponerse de acuerdo, porque este es un impuesto provincial. La nación no tiene nada que ver en esto. Las provincias se tienen que reunir, armonizar. Ese sería el primer punto, ¿no? Armonizar, ¿qué significa? Mira, te doy una idea. Vos tenés una empresa, le vendés a tus clientes y pagás ingresos brutos una alícuota del 5%. Sí. Vos le vendés a un cliente, sobre el monto facturado pagás el 5%. Pero el cliente cuando te paga te retiene ingresos brutos y te retiene el 2%. Quiere decir que vos decís, bueno, yo te voy a pagar el 5%, mi cliente me retuvo el 2%, ese 2 lo tomo como pago a cuenta, ingreso la diferencia. Pero ahí no termina la cuenta. ¿Por qué? El cliente te retiene el 2 cuando te paga y te da los cheques. Vos depositas los cheques en el banco y el banco te retiene el 3, con lo cual ya te retuvieron el 5. Quiere decir que no tendrías que pagar nada. Pero cuando vos le comprás a los proveedores te perciben el 3, con lo cual tributaste el 8 mediante regímenes de retención y de percepción,
y vos tenés que pagar el 5, con lo cual te genera un saldo a favor. Y esto te pasa todos los meses, entonces el saldo a favor es exponencial. ¿Y esto a dónde se traslada? A los precios. El que lo puede trasladar, el que tiene un mercado que lo puede trasladar, lo traslada a los precios. Entonces, no nos engañemos que nos estamos pegando un tiro en los pies del pie. Y además, si vos tenés elecciones, no sé, los gobernadores, los senadores, por ejemplo, están haciendo política, no están discutiendo en serio. Para mí, hasta octubre, para mí, me puedo equivocar, no hay ninguna discusión seria. Podrá salir algo, algún parche, porque todo depende de cómo vote la gente en la de medio término, ¿viste? Si la gente ratifica el rumbo, tenés que sentarte y hablar en serio. Y si no, bueno, vendrá lo que ya conocemos, el despelote que tanto le gusta a esa gente, vivir en un lío bárbaro, déficit, de inflación, viste, despelote, total, después en Carpadiola, fíjate el despelote que hay. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bien, y te cuento, digamos, fíjate que de esto no se habla, ¿no? Entonces todo el mundo habla de que vamos a reformar el impuesto sobre los ingresos brutos y lo vamos a transformar en un IVA provincial. Sí. Bueno. Bueno, mira, esta idea la está implementando Brasil, lleva 7 años y el 1 de enero del 2026 van a empezar a implementarlo en Brasil después de 7 años de ver cómo la hacen. Porque todo el mundo habla, pero no tiene idea cómo la aplica. Y además hay otro gran problema. Las provincias no tienen recursos tecnológicos ni humanos para manejar un impuesto al valor agregado provincial. Claro. Porque vos imaginate esto. Vos tenés tu fábrica en la provincia de Buenos Aires y vos le comprás a tus proveedores. Y cada vez que le comprás masiva. Lo que vos le compres masiva. Con lo cual, el proveedor te va a aplicar un IVA nacional, 21%, y un IVA provincial, el 5%. Bárbaro. No hay más ingresos brutos. ¿Sí? Se acabó ingresos brutos. Te aplica un IVA provincial del 5%. Y vos vendés a Misiones. Y vendés, o a Córdoba, a cualquier lugar. Y cuando vendés, aplicás un IVA del 21, IVA nacional, más un IVA provincial del 5%. El IVA nacional haces débito menos crédito y se los ingresás a Arca. Y el IVA provincial, ¿cómo lo ingresás? El 21 se lo ingresás a Misiones y lo que compraste en provincia de Buenos Aires, ¿a quién se lo computás? Esto se puede hacer, pero para hacerlo, las provincias tienen que tener recursos tecnológicos y humanos para poder controlar esto, y hoy no lo tienen. Y hacer esto implica 3 años por lo menos de dictar las normas legales y establecer los procedimientos. Mientras tanto, tenemos que seguir conviviendo con un impuesto sobre los ingresos brutos, porque si no las provincias se mueren sin recursos. Un impuesto sobre los ingresos brutos armonizado. Quiere decir que acá hay que hacer 2 cosas. Armonizar, prioridad número 1, que se acaben esta generación de saldos a favor, que la Corte dijo. Los saldos a favor son préstamos gratuitos y obligatorios que los contribuyentes le dan a la provincia. ¿No? Mira, es decir, a vos, Ignacio, vive en una provincia y te dice, me tenés que prestar, te lo dice, me tenés que prestar, no dice, me podés prestar. Te dice, Ignacio, me tenés que prestar tanta plata y no te voy a pagar intereses. Y vos no tenés posibilidad de oponerte. Eso es ingreso bruto hoy. Otra pregunta. En este momento, esto que le piden los gobernantes al gobierno federal, ¿qué es? Claro, lo que pasa es que el gobierno, hay una ley de coparticipación federal de impuestos, que es del año 1988. Imagínate, en 1988 el país era totalmente distinto. No sé. Nos debemos el plazo máximo que nos dimos en la reformadora de Paraná Santa Fe, que era el 98. El 96. Tampoco lo hicimos. ¿El 94? Pues no le conviene a nadie. Claro, no le conviene a nadie. Y encima, espérate, el legislador en Santa Fe, ¿qué dijo? Nos daremos un nuevo régimen con el voto unánime. ¿Cómo vas a...? Nunca vas a tener el voto unánime. Siempre va a haber uno que no te va a votar. La izquierda, por ejemplo, ponele. Obvio, por ejemplo.
Claro. Pero además de esto, Ignacio, fíjate que con una ley de coparticipación vetusta, las provincias reciben lo que dice la ley de coparticipación. El 54% de lo que recauda la nación va para las provincias. Y después los ATN. Y los ATN se los doy a quien yo quiero. Entonces, con los ATN hago política. Claro. Ahí está. ¿Entendés? O sea, vos fíjate que hay provincias que tienen un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Tienen 4 poderes. Tienen toda la salud a su cargo, tienen toda la educación a su cargo, tienen el 60% de la población activa que trabaja para el Estado y tienen 400.000 habitantes. ¿Quién paga esa fiesta? Claro. Claro. ¿Quién la paga? La última, digamos, después de octubre, ¿habrá una discusión un poquito más, más adulta? Yo creo que no nos cabe otra alternativa que ponernos los pantalones largos y dejar de hacer política barata y ocuparnos del país. Claro. No, y en el fondo tenés temas que a vos tangencialmente te interesan, que son, por ejemplo, el régimen previsional que no da más, está desfinanciado, está quebrado, le da momentos que está imperfecto, pero ahí no, el sistema no da más, digamos, lo reventamos también. ¿De dónde van a sacar la plata para eso? ¿De los contribuyentes? No nos olvidemos que tenemos el 40% de la economía en negro. Claro. Otro día me gustaría hablar con vos de este blanqueo. Todo el mundo habla de un blanqueo permanente y toda esta historia. Me gustaría hablar con vos el tema. Pero... Porque una pregunta así al pasar, ¿no? Los monotributistas, sí, ¿no? En algún momento, sí que ya no ocurrió, no está ocurriendo, empiezan a entrar al sistema previsional, ¿no? Y ponen poca guita al lado de uno que tiene trabajo en blanco o regularmente registrado. ¿Quién va a financiar al ejército de monotributistas cuando sean jubilados? Y ese es el gran problema del régimen jubilatorio, que está quebrado. ¿Me entendés? Está quebrado el régimen jubilatorio. Primero es un problema en el mundo, pero bueno, olvidémonos del mundo, lo que nos interesa en nuestro pero país. España tiene Toledo, que hace años lo están implementando de a poquito como pueden, ¿viste? Y se convocaron a lo que sabían, lo están haciendo. Nosotros no somos capaces ni ponernos de acuerdo, queremos dañar al otro, joder al otro, que pise el palito, que tenga déficit, que no tenga déficit. No, para mí, ¿sabes qué? No somos sinceros. Nunca podemos ser sinceros, ¿viste? Siempre queremos joder al otro, que fracase. Una tipa ahí se suelta de cuerpo, que fue 2 veces presidente, que quiere que fracase el gobierno, sabiendo que si fracasa, los que más sufren son los que menos tienen. ¿Viste? Totalmente. Ahora ¿viste? Es así. Te clavan un palo los pilotos cuando vienen las vacaciones de invierno. Es todo así, Ricardo, de Argentina. Sí, lamentablemente. Coincido con vos. Es joder al otro, ¿viste? Y en el medio están ustedes que se levantan a la mañana. Y eso que no tenés que tener, ¿cuántas circulares menos tenés, por ejemplo, hace 2 años atrás? No. Mira, las normas están más estables, ¿no? Esto es cierto. Las normas están más estables. No tenemos que todos los días nos levantamos y tenemos 4 resoluciones generales para leer y aplicar. Hay más estabilidad normativa. Y sin ninguna duda, en el mundo empresario, bueno, vos sabés que durante el 2023 todo el mundo hizo un colchón de precios, claro, porque nadie sabía cómo iba a terminar esta historia, con lo cual ahora las empresas... Y lo vimos en marzo de nuevo, en marzo también se le fue la mano un poquito, ¿viste? Hay reguladores en chancleta. Yo imagino un tema que me apasiona, yo no tengo ni idea, pero me apasiona de afuera, y es, ¿cómo se hacen costos en Argentina? Es un tipo que hace costos, acá es un genio, ¿o no? Decime si no. Y te pones en marcha un aparato que se llama masomenómetro. Claro, pero al margen de eso, vos tenés cosas que son muy exactas. El tipo que hace cosas, además la pifia, entre el financiero y el de costo, fíjate, un caso todos lo conocimos. Vino el dengue y un monstruo, el de off, la pifió con un insumo y nos quedamos sin off. ¿Te acordás que fue la pifió por un tema de... Andá a saber qué fue lo que falló ahí, pero digo, ahí tenés un ejemplo sonso,
pero claro, que todos pudimos ver que no es que el tipo tuvo mala voluntad, en algo la pifió y nos quedamos, si no fue un tiempo. Ahora nos sobró este invierno, este verano. Pero yo lo que digo es que el que hace coto es un mago. O un alquimista. Sí, porque bueno, hay empresas que los precios de hoy respecto del 2023 bajaron. Claro, ¿Sí? notablemente. Porque sí. habían tomado un colchón tan grande y eso es producto de lo que genera la inflación. Parece que Qué dañina la inflación, en 70 años de inflación no aprendimos nada. Qué dañina, qué dañina. Y algunos quieren eso. Mira, yo doy un ejemplo. El 8 de, seguime, corregime, el 8 de enero, ya hacía hace un mes, que un mes, 8 de enero del 24, ¿sí? ¿Está bien? Del 24, perfecto, ¿sí? No había arroz, el que no se pasa ni se pega, papel amarillo, cartón no había, pues no teníamos cartón. Salía entre 5 y 6 lucas. Hoy conseguís los 500 gramos de ese arroz de primera calidad, tanto en cartón como en el envase que quiera, a menos de la mitad. Menos de la mitad, o sea, pará, 5 o 6 lucas la vale 2 lucas y pico, a veces 1000 y pico los 500 gramos, menos de 2 lucas. Digo, y ahí poner un montón de ejemplos. Lo que no flotan son algunos lácteos, algunos quesos, algunos elementos de limpieza, pero digo, viste acá con los colchones y se mueve un poquito el dólar y otra vez te aumentan. Viste, porque tenemos esa cosa que vos decís, no aprendimos nada. No, así es. En fin, Ricardo, bueno, a las órdenes cuando, no sé, cuando estemos más cerca de las elecciones, que va a estar todo más tranquilo, que de pelota que va a haber. Un día te podés venir por acá y nos contás un poquitito cómo está la cosa. Vamos a ver qué pasa ahora con esta peleita, si veta o no veta el gobierno, si aplica actos propios o no. Y mientras tanto ustedes van viendo cómo hacen las cosas. ¿Cómo está el tema? Viste que ahora todo se fija en el dólar, en la balanza comercial, y ahí cómo viene la mano. Y mira, yo no soy economista, pero uno lo que observa con preocupación es, bueno, por un lado el tema del el posible incremento del gasto y cómo financiar esta situación que se está hablando hoy, el incremento a los jubilados, etcétera. Que no hay ninguna duda que los jubilados ganan poquísimo, los policías ganan poquísimo, los médicos ganan poquísimo, bomberos, y los docentes ganan poquísimo. Sí, en esto coincidimos todos, pero tenemos que buscar una solución que comience a ser a largo plazo. No, si volvemos otra vez a generar déficit fiscal, inflación y todo lo demás, cada vez van a ganar menos. Todos vamos a ganar menos. Entonces creo que el único camino es transparentar la economía, y en ese sentido creo que es el camino. Escúchame. Respecto del dólar, sí, ahí está, eso te iba a preguntar. La preocupación es el tema de que no podemos hacer reservas, ¿no? Esta es la preocupación. Claro, digamos. porque está el temor de octubre, está el miedito, Claro, ¿viste? Está el miedito, claro. Y hay alguien que lo fomenta. Yo pensaba en una humorada, cuando ustedes se reciben tienen que darle el diploma, después sacan la matrícula y le dan una varita, una capa, y un sombrero y una bola mágica. Y ustedes eso lo ponen en el estudio, por las dudas, ¿viste? Así tienen todos los instrumentos a la mano. Bueno, Ricardo, un fuerte abrazo, gracias por la gentileza y siempre a las órdenes, ¿sí? Te esperamos por acá. Igualmente a todos. Gracias, contador. Gracias, un abrazo. Gracias, muchas gracias. Bueno, siempre es un tema apasionante. No es fácil, es un tema arduo, el tema tributario, el tema de los impuestos, qué pagamos, qué no pagamos, qué cobra el Estado, qué no. Las provincias chillan, hacen cosas, pero no están ordenadas. Han creado impuestos, bueno, Kicillof lo que ha hecho, me contaban el diferencial que hay, lo que cobra en relación con la provincia de Buenos Aires, cobra mucho más Kicillof, ¿viste? Y la malgasta. Es un tema también, es un tema. Bueno, estábamos conversando entonces con el doctor Ricardo Ciccolini, que es contador público, especialista en Derecho Tributario y director de Tax Legal SRL.